La sala principal del hotel de lujo estaba decorada con una opulencia que transmitía un aire de altivez. En el evento más destacado del año, la boda de Carlos Montenegro, el empresario más exitoso y controvertido de la zona, se podía apreciar columnas de mármol blanco, candelabros de cristal y arreglos florales que recordaban a una obra renacentista. Los asistentes, ataviados con sus trajes más elegantes, compartían elogiosos comentarios entre ellos, aunque en voz baja cuestionaban la exagerada exhibición de lujo. Desde el corazón de la sala, Carlos lucía su traje a medida con una elegancia impecable, mientras observaba a su alrededor con una sonrisa de confianza. Se encontraba en el foco de todas las miradas, tal y como siempre había anhelado. Marcela, la novia de Carlos, proveniente de una familia adinerada, charlaba animadamente con sus íntimas amigas, sin percatarse de que Carlos apenas le dedicaba atención. Los ojos de él permanecían clavados en el elegante sobredorado que había enviado un mes atrás con una intención despiadada. La invitación de boda destinada a Ana, su antigua pareja. Tenía fresco en la memoria el momento en que había enviado la carta. Disfrutaba pensando en cómo reaccionaría, esperando ver el nombre de Carlos vinculado al de otra mujer como una señal de su victoria. No tenía intenciones de invitarla de verdad, sino de avergonzarla desde lejos, forzándola a confrontar el triunfo que, según él, nunca pensó que alcanzaría. No imaginaba lo que ocurriría a continuación. De repente, el ruido en la sala cesó al abrirse las puertas principales. Una mujer entró con determinación, captando la atención de todos los presentes con sus pasos firmes. Luciendo un impecable atuendo negro que resaltaba su firmeza y seguridad, Ana caminaba con una expresión llena de confianza. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de todos fue el pequeño que la acompañaba. Con tan solo 5 años, el niño lucía un peinado rubio impecable y unos ojos azul cielo que parecían penetrar a cualquier persona que los observara. Los susurros se propagaron entre los presentes como un incendio incontrolable. Era imposible negar la similitud que existía entre el pequeño y Carlos. Parecía como si hubiesen capturado la esencia de Carlos en esa etapa de su vida y la hubiesen hecho cobrar vida. Carlos, completamente asustado, percibió cómo el piso se movía de un lado a otro bajo sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, su expresión cambió por completo. La alegría de su rostro se desvaneció para dar paso a una mueca de asombro. Mientras intentaba ocultar su malestar, sus manos temblaron levemente, pero los murmullos cada vez más fuertes a su alrededor lo delataban. Al percibir la tensión, Marcela lo observó con desconcierto, mientras Carlos evitaba cruzar miradas con ella. Ana se dirigió al medio del salón, haciendo caso omiso de las miradas curiosas y los susurros. Frente a Carlos se detuvo, teniendo al niño a su lado, fijando intensamente la mirada en él. La tensión se sentía en el ambiente, como si el aire hubiera desaparecido de repente. Ana, con voz decidida pero serena, introdujo a Lucas a Carlos. El pequeño. Un profundo silencio invadió la habitación. No hubo sonido de copas chocando ni de alguien respirando. Nadie en la sala se movía ni hablaba, como si el tiempo se hubiera detenido y no pudieran asimilar lo que acababan de escuchar. Carlos se dispuso a hablar, pero no logró hallar las palabras adecuadas. Un torrente de interrogantes y cuestionamientos invadía su pensamiento, dejando solo una convicción inquebrantable. Después de intentar ignorarlo durante mucho tiempo, la verdad finalmente lo alcanzó y no pudo encontrar un refugio. En silencio, Ana contemplaba a Carlos, cuya cara permanecía impasible ante la sorpresa reflejada en el hombre que tenía delante. Siempre supe que este instante llegaría, aunque no me lo esperaba de esta forma ni en esta situación. Los murmullos aumentaban en fuerza por todo el salón. Sin embargo, ella decidía no prestarles atención. En la mirada sorprendida de Carlos y en el diminuto agarre de la mano de Lucas se encontraba todo lo significativo. Carlos dio un paso hacia atrás. Sus labios se movían como si quisiera responder, pero su mente estaba completamente confundida. Después de mantenerse apartada de la situación, Marcela decidió hablar por fin. Carlos, ¿podrías explicarme el significado de esto?, interrogó con una voz aguda y llena de desconcierto. Carlos tardó en contestar. En vez de eso, dirigió su mirada hacia Ana,
esperando descubrir en su mirada alguna razón, algún indicio de que todo aquello era simplemente una broma de mal gusto. Sin embargo, lo único que halló fue una gran fuerza de voluntad. Con la frente en alto, Ana mostraba una actitud firme y segura, sin rastro de vacilación. Al fin, las palabras consiguieron ser pronunciadas por él. Susurró que era una tarea imposible, aunque no demostraba estar convencido por su propia justificación. Ana dejó escapar un suave suspiro, como si estuviera lista para la respuesta. Inclinó su cuerpo hacia Lucas y le murmuró algo en secreto. El pequeño asintió y dejó de sujetar su mano, dirigiéndose hacia una mesa próxima, donde un mesero le proporcionó un asiento y una bebida de frutas para distraerlo de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Ana, con tranquilidad, comentó que esperaba esa respuesta. Sin embargo, Carlos, nunca me permitiste expresarlo. De Mark Hoste. Cuando más necesitaba tu apoyo, desapareciste sin mostrar interés por las posibles repercusiones. Carlos arrugó el ceño en un intento por evocar los pormenores de su vínculo con Ana. Sin embargo, los recuerdos anteriores parecían difuminados. Cuando nos encontramos por última vez, los dos éramos jóvenes y despreocupados. Actuábamos más por impulso y con menos precaución. Ella recordaba las discusiones que habían tenido, su obsesión por edificar su imperio y cómo la relación había finalizado de manera repentina. Había tomado la decisión de no dejarse distraer y había dado por finalizada esa etapa de su vida sin volver la vista atrás. Cuestionó con un tono más protector que curioso por qué llegas en este momento si lo que dices es verdad. ¿Por qué decidiste presentarte hoy con un niño que dudó al tragar saliva? ¿Cómo describirías a tu hijo? Ana levantó una ceja con elegancia. Ya intuía que este diálogo sería complicado, pero estaba decidido a brindarle a Lucas las explicaciones que merecía, a pesar de tener que confrontar la actitud cínica de Carlos. Ana contestó fríamente a la pregunta sobre la razón por la que él deseaba encontrarse contigo. Por mucho tiempo, me cuestioné sobre la identidad de su progenitor, y a pesar de mi esfuerzo por resguardarlo de tu falta de interés, ya no podía continuar ocultándole la verdad. Cuando recibió la invitación, detuvo por un momento su discurso, permitiendo que sus palabras tuvieran un impacto profundo. Opté por brindarle la posibilidad de descubrir por sí mismo su verdadera identidad. Un nudo se formó en el estómago de Carlos. Sentir vergüenza fue su reacción al escuchar acerca de la invitación que le hicieron. La tarjeta fue enviada con el propósito de avergonzar a Ana, demostrarle que había tenido éxito sin su presencia. Jamás se habría imaginado que esa acción lo dejaría tan expuesto. Observó a Lucas, quien entretenía distraídamente con el vaso de zumo en la mesa próxima. La inocencia que emanaba el niño lo hacía vulnerable. Marcela, quien hasta ese momento había estado quieta, volvió a hablar con un tono de enfado evidente. Carlos, esta situación es absurda. ¿Realmente permitirás que esta dama arruine nuestra jornada con estas acusaciones? Sin embargo, Carlos apenas prestó atención a lo que se dijo. Mantenía la mirada fija en Lucas, observando minuciosamente todo. La manera en que el niño se rascaba la cabeza mientras reflexionaba era idéntica a la suya. La forma en que resplandecían sus ojos con la luz era idéntica a la tuya. Resultaba imposible continuar ignorándolo, sobre todo al tener la verdad tan claramente delante de sus ojos. Avanzó un paso Ana, su voz segura pero sin señales de enojo. Mi presencia no tiene la intención de solicitar algo, Carlos. No deseo ni tu dinero ni tu interés. Vine exclusivamente para que Lucas pudiera encontrarte y obtener la respuesta que busca. Depende de ti lo que decidas hacer con esta verdad. Un cúmulo de sentimientos invadió a Carlos. Sentimientos de incredulidad, responsabilidad y deshonra. Sin embargo, detrás de todo eso, algo adicional aparecía. Algo que había sepultado hace muchos años. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a una situación que no podía resolver con su riqueza y influencia. En ese momento, el silencio reinó en la habitación hasta que Lucas rompió la calma al ponerse de pie y dirigirse hacia Carlos. Con la pureza característica de la infancia, levantó la mirada y le formuló una pregunta sencilla. ¿Podrías ser mi padre? Cuando intentó hablar, Carlos se quedó en silencio,
incapaz de articular ninguna palabra. El universo que había edificado con meticulosidad sobre la base de la soberbia y la vanidad empezaba a derrumbarse. En esta ocasión, resultaba imposible evadir la situación. En medio de un silencio profundo, el salón permanecía tranquilo, solo la voz de Lucas rompía la quietud con una pregunta que resonaba con inocencia y sinceridad, como un eco en la habitación. Carlos no podía dejar de mirar al niño, cuyos ojos estaban clavados en él, como si su rostro fuera un reflejo en miniatura del suyo. Entreabrió los labios, pero la carga de las palabras que no lograba expresar lo mantuvo inmóvil. Lucas observaba con curiosidad y optimismo. Desde unos cuantos pasos de distancia, Ana contemplaba la situación con serenidad, ocultando así los sentimientos que luchaban en su interior. Era evidente que esta situación era de suma importancia, no solo para Lucas, sino también para Carlos. Optó por no involucrarse, permitiendo que ambos hicieran frente a la verdad que los unía. Lucas repitió con claridad si era su padre, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, aguardando una respuesta. La reacción de Carlos, al fin, fue inesperada para todos. Retrocedió un paso, como si quisiera alejarse del peso de esa interrogante. Buscó refugio en el suelo con su mirada, luego se posó en los rostros de los presentes que lo contemplaban con sorpresa y crítica. Al fin, volvió a posar la mirada en Marcela, quien lucía pálida, con su rostro alterado por la confusión y la furia. Marcela exigió que Carlos dijera algo, en un susurro que apenas ocultaba su enojo. La actitud que mostraba combinaba órdenes con ruegos, como si estuviera tratando de dominar la situación antes de que se le escapara de las manos. Sin embargo, Carlos se mantenía quieto, sumido en un torbellino de ideas. ¿De qué manera podría aceptar la existencia de este pequeño, que claramente era su hijo, sin que él tuviera conocimiento de ello? ¿Cuál era la importancia de esto para su imagen intachable, la cual había sido meticulosamente elaborada? Y, sobre todo, ¿cuál era la importancia de esto para él como individuo masculino? Al notar la falta de respuesta por parte de Carlos, Ana optó por poner fin a la incómoda situación. «Guarda silencio. Mi amor», susurró con ternura Lucas, inclinándose para quedar a la altura de su pequeño. «¿Qué te parece si salimos a respirar un poco de aire puro? El sitio se encuentra abarrotado de gente». Sin embargo, Lucas permaneció inmóvil. Mantenía la mirada fija en Carlos, demostrando su determinación por obtener una respuesta antes de marcharse. La resolución del niño provocó en Carlos una sensación de conflicto interno, una combinación de satisfacción y remordimiento que lo conmovió profundamente. «Resulta complicado», susurró al final, apenas dándose cuenta de que había mencionado la palabra hijo. Aunque apenas se podía oír, su voz era lo bastante fuerte para que Lucas pudiera escucharla. La respuesta dejó a Lucas perplejo, lo que se reflejó en su ceño fruncido. Al oír esas palabras, Ana experimentó una oleada de enojo. Era consciente de que Carlos intentaba evadirse, de eludir su deber, pero comprendía que no podía precipitar esa situación. Lucas tranquilizó a todos al expresar con inocencia que su madre siempre afirma que es posible solucionar las situaciones difíciles. Esta declaración dejó a varios presentes sin aliento. Las palabras que ella pronunciaba eran sencillas, pero contenían una verdad que resultaba imposible para Carlos pasar por alto. Marcela, sin poder aguantar más, se volvió hacia Carlos, su voz finalmente explotando en un tono agudo. «Carlos, ¿cuál es la situación en este lugar? ¿La afirmación de esta dama es verídica? ¿Eres el padre de ese pequeño?» Carlos experimentó la presión de todas las miradas dirigidas hacia él, como si toda la humanidad aguardara que dijera las palabras que resolverían el enigma. Sin embargo, su pensamiento continuaba dividido entre el orgullo y la vergüenza. En su interior tenía claro cuál era la respuesta, sin embargo, expresarla en voz alta significaría reconocer no solo la realidad, sino también su falta de éxito como individuo. Al despertar, Ana posó su mano en el hombro de Lucas. Expresó con determinación que era momento de dar por concluido el día, sin mostrar ningún atisbo de exageración en su voz. Antes de partir, dirigió una última mirada a Carlos. Sus ojos reflejaban una emoción indescifrable, tal vez desilusión, tal vez aceptación.
Si optas por formar parte de su vida, estaremos aquí aguardando, pero Lucas no requiere compromisos sin fundamento ni un padre incompleto. Con dichas palabras, Ana se dio la vuelta rápidamente y se encaminó hacia la salida, llevando a Lucas agarrado de la mano. El pequeño volvió la vista atrás por última vez, mostrando un semblante sereno pero lleno de expectación, como aguardando a que Carlos le hiciera una señal. Carlos, sin poder desplazarse, presenció cómo se esfumaban en medio de las conversaciones de los presentes. Enfadada, Marcela lo agarró del brazo con fuerza, pidiéndole que se explicara, pero él parecía no prestar atención. Las palabras de Ana, la mirada de Lucas y la dura realidad lo tenían atrapado, como una ola que lo golpeaba sin piedad. Después de mucho tiempo, Carlos experimentó cómo el dominio que había mantenido sobre su vida se desvanecía, y en el silencio posterior, llegó a una revelación. Era imposible continuar escapando. Ya había llegado a la verdad y no había forma de evitar confrontarla. En el medio de la sala, Carlos se mantuvo quieto, rodeado por los susurros de los presentes que inundaban el ambiente. Las palabras de Ana resonaban en su mente como un eco constante. A Lucas no le hacen falta compromisos sin fundamento ni un progenitor incompleto. A pesar de sus esfuerzos por comprender lo ocurrido, se encontraba frente a una verdad innegable. El chico en cuestión resultaba ser su descendiente, y no existía manera de eludir la situación. Marcela seguía agarrada a su brazo mientras lo sacudía con mayor intensidad, elevando el tono de su voz. ¿Dónde está Carlos? ¿Cuál es el significado de todo este asunto? ¿Por qué guardaste silencio? ¿Cuánto tiempo llevas consciente de que eres padre? Su rostro enrojecido reflejaba una mezcla de furia y vergüenza. Carlos la observó, pero no emitió ninguna respuesta. Era imposible para mí. Después de dedicar mucho tiempo a ocultar todo vínculo con Ana en su historia, ahora se sentía desorientado ante esta circunstancia. La construcción de su vida, su reputación, su triunfo, todo parecía estar en peligro ante la mirada de un pequeño de 5 años. Carlos, necesito que me respondas. Marcela lanzó un grito descontrolado. Finalmente, liberó su brazo del agarre de la mujer y retrocedió un paso. Tomó una respiración profunda con el propósito de recuperar la serenidad. Sin embargo, en vez de entablar una conversación con Marcela, se dirigió hacia uno de los meseros que lo miraban fijamente, inmóviles ante la situación. Comunica al equipo de seguridad la necesidad de evacuar la sala. La celebración ha finalizado. Mostró una actitud distante al dar la orden. El mesero asintió de inmediato y procedió a transmitir la indicación. Los asistentes, desconcertados, empezaron a susurrar con mayor fuerza mientras eran guiados hacia la salida. Marcela lo observó con asombro en su mirada. ¿Es eso todo lo que hay? ¿Tienes pensado encargarte de esta situación de esa manera? Interrogó con un tono que iba desde la ironía hasta el menosprecio. ¿No te atreves a explicar las situaciones? Carlos, sin dar respuesta, se volvió hacia ella con sus ojos mostrando un agotamiento que no había exhibido previamente. Marcela, más tarde conversaremos. En este momento, preciso estar en soledad. Sin aguardar a que le contestaran, se dirigió hacia una de las puertas laterales de la sala y se perdió por un pasillo desierto. El contraste entre la tranquilidad del entorno y el desorden que había dejado a sus espaldas no logró apaciguar la tormenta en su cabeza. Caminó hasta llegar a una diminuta sala de relax, donde finalmente se sentó en un sofá y se tapó la cara con las manos. La soledad del instante lo llevó a confrontar los recuerdos que había tratado de suprimir por mucho tiempo. Evoqué a Ana, una joven rebosante de vitalidad, en los días en que compartíamos momentos juntos. Evoqué las risas, los sueños que compartieron y las disputas que marcaron el desenlace de su vínculo. En aquel momento, su mente estaba totalmente enfocada en edificar su imperio, convencido de que el amor era un obstáculo que no podía tolerar. Tomé la decisión de finalizar abruptamente mi relación con Ana, abandonando no solo a ella, sino también cualquier opción de un porvenir en común. Sin embargo, jamás había pensado que esa elección lo acosaría de esta forma. Carlos no podía seguir ignorando a Lucas, quien representaba claramente las repercusiones de sus decisiones.
A pesar de sus esfuerzos por encontrar razones válidas para sus acciones anteriores, la mirada inocente de Lucas persistía en su memoria, generando un sentimiento de culpabilidad inexplicable en su interior. Un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus reflexiones. Justo cuando iba a contestar, la puerta se abrió despacio y Ana se asomó en la entrada. Lucas ya no la acompañaba. Es posible que el niño estuviera afuera, entretenido con algo más. Con paso firme, Ana ingresó y cerró la puerta a sus espaldas. Mostraba una mirada seria, pero no reflejaba enojo, sino una tranquilidad profunda. Con determinación en su tono, expresó: «Estaba seguro de que te hallaría en este lugar», interrumpiendo la quietud. Al alzar la vista hacia ella, Carlos experimentó una opresión en el pecho que le dificultaba hasta respirar. Inició diciendo: «Ana, yo». Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿De qué manera podría comenzar a justificar su conducta? Interrumpió la conversación alzando su mano. «Mi interés no radica en escuchar tus excusas, Carlos. Lo que sucedió entre nosotros ya no tiene relevancia. En este momento, lo único relevante es Lucas». Carlos asintió con calma, sabiendo que cualquier intento de resistencia sería en vano. «Cometí equivocaciones, Ana, lo reconozco. Actué de forma tonta. Cuando más me necesitabas, te abandoné, y no hay justificación para mi acción», reconoció con total sinceridad en su tono de voz. «No logro comprender la razón por la cual no me informaste con antelación». Ana soltó un suspiro y cruzó los brazos, manteniendo la mirada fija en sus ojos. «¿Es realmente necesario que hagas esa pregunta?», contestó con un tono que combinaba tristeza y aceptación. Era evidente que no estabas preparado para asumir la responsabilidad de ser padre. Y sinceramente, no deseaba que Lucas se criara con alguien que no supiera apreciarlo. Carlos sintió como sus palabras lo herían profundamente mientras desviaba la mirada hacia abajo. Ana estaba en lo correcto, y él era consciente de ello. Por mucho tiempo, su vida se había centrado únicamente en su logro individual, sin prestar atención a nada más. Sin embargo, al verse ante la verdad, comprendió la magnitud de lo que había extraviado en realidad. Finalmente, inquirió, alzando la vista en su dirección: ¿cuál sería la solución para resolver esta situación? Ana lo miró en silencio durante un instante, como si estuviera analizando la veracidad de lo que decía. Con serenidad, contestó que esa decisión no estaba en sus manos, Carlos. La decisión está en manos de Lucas. Si deseas formar parte de su vida de verdad, deberás mostrarlo no solo con tus palabras, sino con tus acciones, ya que esto no es un juego, sino su vida. Carlos asintió con calma, experimentando cómo las palabras de otra persona lo impulsaban a reflexionar de manera profunda, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Era consciente de que el trayecto que le esperaba no sería sencillo, pero comprendía que no podía continuar evitando enfrentarse a ello. Llegó el momento de confrontar su historia previa, de aceptar su compromiso y de esforzarse por convertirse en la persona que su hijo requería. Mientras Ana observaba a Carlos con una tranquilidad desconcertante, él permanecía sentado en el sofá. La honestidad de sus expresiones había provocado una ruptura en su interior, algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo bajo la carga de su soberbia. Tenía la cabeza llena de interrogantes, aunque todos convergían en una única cuestión. ¿Lograba cumplir con el rol paterno que Lucas requería? Al notar la falta de respuesta por parte de Carlos, Ana tomó aire con calma y se acercó un poco más a él. Se notaba claramente su resolución en la mirada, aunque también se percibía un toque de fragilidad que no lograba ocultar por completo. Su tono de voz era más calmado al decir: «Carlos, no es necesario que tengas todas las respuestas de inmediato ni que todo se transforme de la noche a la mañana, pero es importante que te decidas. Lo que Lucas merece va más allá de tu falta de palabras». Carlos asintió con calma, reflexionando sobre cada una de las palabras. Estaba al tanto de que la opinión de Ana era la correcta. Durante muchos años, se había refugiado en justificaciones, persuadiéndose de que su triunfo lo validaba todo. Sin embargo, al verse ante la verdad de tener un hijo al que nunca había visto, esa esperanza se desvanecía. Alzándose del sillón, finalmente expresó: «Deseo contemplarlo».
Emitía un tono de voz suave, pero rebosante de firmeza. Deseo entablar una conversación con él. Ana le miró durante un instante, como si estuviera valorando si era sincero. Finalmente, asintió con la cabeza y se acercó a la puerta. Mientras abría la puerta, mencionó que se encontraba fuera, divirtiéndose en el patio. Carlos, ten cuidado, no hagas promesas que no puedas cumplir. A pesar de haber pasado toda su existencia sin tu presencia, Lucas no está exento de sentir el sufrimiento causado por la ausencia de un padre. Carlos volvió a asentir, considerando esas palabras como una señal que no podía pasar por alto. Sin pronunciar palabra alguna, abandonó la habitación y se puso en marcha por el corredor, siguiendo las instrucciones de Ana. A medida que avanzaba hacia el jardín, notaba cómo cada paso se hacía más difícil, como si el ambiente se tornara más pesado con cada paso que daba. Al llegar, la escena que se encontró lo dejó completamente asombrado y sin capacidad de reacción. Mientras se encontraba en el jardín, Lucas se hallaba absorto en la tarea de erigir una diminuta estructura con rocas. Aunque su rostro reflejaba calma, la mirada de sus ojos denotaba una solemnidad poco común en un infante de 5 años. Carlos se encontraba inmóvil en el límite del jardín, sin tener idea de cómo aproximarse. Por último, Lucas alzó los ojos y lo observó. Hubo un instante en el que los dos se callaron y se miraron fijamente. Lucas fue quien alivió la atmósfera, poniéndose de pie y acercándose a Carlos con evidente interés. ¿Has venido para jugar? Inquirió con una inocencia que descolocó por entero a Carlos. Sintió un nudo en la garganta al tragar saliva. Después de haber tenido que lidiar con magnates en reuniones, tomar decisiones de gran envergadura y soportar la presión de dirigir un imperio, este momento lo tomó por sorpresa. Respondió con una leve sonrisa, intentando transmitir calma, y propuso entablar una conversación si la otra persona estaba de acuerdo. Lucas observó con interés, inclinando levemente la cabeza, una acción que Carlos identificó como propia. Al fin, el pequeño asintió y regresó a tomar asiento en el pasto, esta vez dejando un lugar libre a su costado. Carlos interpretó la señal como una oferta y se acomodó a su lado, percibiendo la frescor del césped en sus manos. Hubo un instante de silencio en el que ninguno de los dos pronunció palabra alguna. Mientras Carlos intentaba encontrar las palabras correctas, Lucas continuaba entreteniéndose con las piedras. Al fin, tomó aire profundamente y optó por ser sincero. Lucas, es muy probable que tengas varias dudas, empezó diciendo con tranquilidad, y deseo contestarlas, aunque aún no cuente con todas las respuestas. Detuvo su juego y clavó la mirada en él, sus ojos mostrando una combinación de candidez y una madurez sorprendente. Según mamá, eres mi padre, expresó con la misma franqueza que había usado en el salón. Carlos asintió, percibiendo cómo su corazón se aceleraba con cada expresión. Es verdad, confesó, sus manos ejerciendo una leve presión sobre la hierba debajo de ellas. Reconozco mi ausencia, mi falta de presencia a tu lado, pero deseo modificar esa situación, si me concedes la oportunidad de intentarlo. Por un instante, Lucas lo miró en silencio, como si estuviese analizando lo que había dicho. Al fin dirigió su mirada hacia las piedras en el suelo. Preguntó si eso implicaba que se convertirían en amigos, con tanta sencillez que provocó la primera sonrisa de Carlos en mucho tiempo. Deseo que nuestra relación vaya más allá de la amistad, Lucas, expresó mientras se inclinaba sutilmente hacia él. Anhelo ser tu padre, lo cual implica que debo adquirir nuevos conocimientos y demostrarte muchas cosas. Reconozco que el camino no será sencillo, pero estoy preparado para afrontarlo. La expresión de Lucas se tornó seria, como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Carlos. Al final, agarró una de las rocas y se la presentó. Le indicó, así que podrías comenzar colaborando con esto, mencionó, apuntando hacia la torre que estaba a mitad de construcción. Carlos tomó la piedra, consciente de que el trayecto que le aguardaba sería extenso, pero considerando que aquel sencillo acto marcaba el inicio de su travesía. Experimentaba una sensación nueva, distinta a la de siempre, que lo hacía sentirse vulnerable y fuera de su zona de confort. Un padre intentaba establecer un vínculo con su hijo,
lo cual tenía mayor relevancia que cualquier otra cosa. Mientras Ana observaba a Carlos con tranquilidad, él permanecía sentado en el sofá. La honestidad de sus expresiones había provocado una ruptura en su interior, algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo bajo la carga de su soberbia. Tenía la cabeza llena de interrogantes, pero todos convergían en una única cuestión. ¿Logró desempeñar el papel de padre que Lucas requería? Al notar la falta de respuesta por parte de Carlos, Ana tomó aire con calma y se acercó un poco más a él. En sus ojos se notaba claramente su determinación, aunque también se percibía un atisbo de fragilidad que no lograba ocultar por completo. Al dirigirse a Carlos, su tono de voz era más apacible en esta ocasión. No aguardo que encuentres todas las soluciones de inmediato ni que las cosas se transformen de un día para otro, pero sí confío en que te decidas. Lo que Lucas merece va más allá de la ausencia de tus palabras. Carlos asintió con calma, reflexionando sobre cada una de las palabras. Estaba al tanto de que Ana estaba en lo correcto. Durante muchos años, se había ocultado tras justificaciones, creyendo que su triunfo lo validaba todo. Sin embargo, al verse ante la situación de tener un hijo al que nunca había visto, esa esperanza se desvanecía. Finalmente expresó: «Deseo conocerlo», y se puso de pie desde el sofá. Emitía un tono suave, pero rebosante de decisión. «Deseo entablar una conversación con él». Ana le echó una mirada, como si estuviera valorando si era sincero. Finalmente, asintió con la cabeza y se acercó a la puerta. Mencionó que estaba en el exterior, divirtiéndose en el patio, al mismo tiempo que abría la puerta. Sin embargo, Carlos, ten en cuenta que no debes comprometerte con algo que no puedas llevar a cabo. A pesar de haber pasado toda su existencia sin tu presencia, Lucas no está exento del sufrimiento causado por la ausencia de su padre. Carlos volvió a asentir, considerando esas palabras como una señal que no podía pasar por alto. Salió de la habitación en silencio y se puso en marcha por el corredor, siguiendo las indicaciones de Ana. A medida que avanzaba hacia el jardín, notaba cómo cada paso se hacía más difícil, como si el ambiente se tornara más pesado con cada avance. Al llegar, la escena que se encontró lo dejó completamente asombrado y sin habla. Mientras se encontraba en el jardín, Lucas se dedicaba a erigir una torrecilla de piedras con total concentración. A pesar de su semblante apacible, en la mirada del pequeño de 5 años se reflejaba una seriedad inusual. Carlos permaneció inmóvil en el límite del jardín, sin tener claro cómo aproximarse. Por fin, Lucas alzó los ojos y lo divisó. Hubo un instante en el que los dos se callaron, mirándose el uno al otro. Lucas fue quien alivió la atmósfera, poniéndose de pie y acercándose a Carlos con evidente interés. Con una inocencia que descolocó por completo a Carlos, le preguntó si había venido a jugar. Sintió un nudo en la garganta al tragar saliva. Después de haber tenido que lidiar con magnates en reuniones, tomar decisiones de gran envergadura y soportar la presión de dirigir un imperio, este instante lo tomó por sorpresa. Respondió con una leve sonrisa, intentando transmitir calma, y propuso entablar una conversación si le parecía adecuado. Lucas observó con interés, inclinando levemente la cabeza, una acción que Carlos identificó como propia. Al fin, el pequeño asintió y se acomodó nuevamente en el pasto, esta vez dejando un hueco a su lado. Carlos interpretó la señal como una oferta y se acomodó a su lado, percibiendo la frescura del césped en sus manos. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. Mientras Carlos intentaba encontrar las palabras correctas, Lucas continuaba entreteniéndose con las piedras. Al fin, tomó aire profundamente y optó por ser sincero. «Lucas, es probable que tengas varias dudas», empezó diciendo con serenidad, «y deseo contestarlas, aunque aún no cuente con todas las respuestas». Detuvo su juego y clavó la mirada en él. Sus ojos mostraban una combinación de candidez y una sorprendente madurez. «Mi madre dice que eres mi padre», expresó con la misma franqueza con la que había formulado su pregunta anteriormente en la sala. Carlos asintió, notando cómo su corazón se aceleraba con cada palabra que escuchaba. «Es verdad», concedió, mientras sus manos se aferraban suavemente a la hierba debajo de ellas. «Reconozco mi falta de presencia y apoyo hacia ti,
pero deseo corregirlo si me permites hacerlo. Por un instante, Lucas lo miró en silencio, como si estuviera analizando lo que acababa de decir. Al fin, decidió dirigir nuevamente su mirada hacia las rocas en el suelo. Entonces, ¿estamos en camino de ser amigos?, preguntó con tanta sencillez que Carlos no pudo evitar sonreír después de tanto tiempo. Deseo que nuestra relación vaya más allá de la amistad, Lucas, contestó, inclinándose levemente hacia él. Deseo convertirme en tu padre, lo cual implica adquirir nuevos conocimientos y demostrarte mi valía. Reconozco los desafíos que esto conlleva, pero estoy comprometido a hacerlo. La expresión de Lucas se tornó seria, como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Carlos. Al final, agarró una de las rocas y se la entregó. Le indicó que podía comenzar colaborando con la tarea, señalando la torre que estaba a mitad de construcción. Carlos tomó la piedra, convencido de que, a pesar de la extensión del trayecto que le aguardaba, aquel sencillo acto representaba el inicio de su travesía. Por vez inicial, no experimentaba la sensación de ser el individuo engreído que dominaba todas las situaciones. Un padre buscaba establecer un vínculo con su hijo, priorizando esta conexión por encima de todo lo demás. Carlos agarró la piedra con su mano y la contempló como si tuviera un valor superior al real. La construcción de la torre de Lucas continuaba a mitad de camino, mientras el pequeño la observaba con calma, aguardando su próxima acción. Carlos, acostumbrado a tomar decisiones trascendentales y realizar actos llamativos, comprendió que este instante, modesto y poco relevante para la mayoría, quizás fuera el más crucial de su existencia. Así que, ¿de qué manera propones que la coloquemos?, inquirió, intentando sumarse a la dinámica de Lucas. Con una sonrisa tímida pero sincera, Lucas indicó un punto en lo alto de la torre. Advirtió a Carlos sobre la posibilidad de reiniciar si las piedras caían. Carlos asintió y se acercó a la pequeña acumulación de piedras. Con sumo cuidado, puso la roca en el lugar señalado por Lucas, sintiendo un leve temblor en sus manos. Resultaba ridículo, reflexionó, que algo tan sencillo le generara tanta ansiedad. Sin embargo, era imposible pasar por alto la importancia de este instante. Al quedar la piedra en su posición y la torre no colapsar, Lucas aplaudió con delicadeza. «Lo hiciste de maravilla», exclamó con alegría de niño. Una extraña sensación de calidez invadió el pecho de Carlos, provocando una sonrisa en su rostro. Hacía mucho tiempo que no recibía un elogio tan sincero y desinteresado como ese, sin segundas intenciones ni motivos ocultos. La aprobación de su hijo significaba más que cualquier éxito en su carrera. La partida se prolongó durante unos instantes adicionales, con Lucas liderando y Carlos obedeciendo sus indicaciones. De manera gradual, el pequeño mostraba signos de tranquilizarse, lo que hizo que Carlos percibiera cómo la barrera emocional entre ellos se desvanecía. Carlos rompió el silencio después de un momento y le aseguró a Lucas que estaría a su lado sin importar las circunstancias. Lucas observó de soslayo, mostrando una mezcla de interés y duda en su rostro. «Entonces, ¿vendrás a mi hogar a diario?», inquirió de manera despreocupada. Por un instante, Carlos mostró cierta vacilación. No deseaba comprometerme con algo que no pudiera llevar a cabo. Sin embargo, tampoco quería que Lucas percibiera que estaba evitando responder. Explicó que haría todo lo que estuviera en sus manos para estar a tu lado la mayor cantidad de tiempo posible. Tal vez no de manera constante, pero con la frecuencia necesaria para que confíes en mi apoyo. Lucas tomó un instante para meditar sobre el tema antes de mostrar su acuerdo con un gesto de cabeza. «Está correcto, pero necesitas mejorar tu habilidad para edificar torres», comentó con una sonrisa pícara. Una risa escapó de los labios de Carlos, como si estuviera dejando salir la tensión que había acumulado dentro de él. Experimentaba la comprensión del verdadero significado de la paternidad. No se refería a acciones impresionantes, sino a estar presente en los instantes pequeños, como este. Desde lejos, Ana contemplaba la situación desde la puerta del jardín. Optó por darles espacio a Lucas y Carlos para que pudieran entablar una conversación, aunque permaneció cerca, preparada para actuar si surgía algún problema. No obstante, al presenciar la interacción entre los dos,
Experimentó como si una gran carga se aligerara de sus hombros. Tal vez, solo tal vez, Carlos estaba verdaderamente decidido a hacer un cambio. Pasado un tiempo, Lucas empezó a dar bostezos, notándose una disminución en su agilidad. Carlos observó la fatiga reflejada en la mirada del pequeño, por lo que determinó que era el instante adecuado para concluir la partida. «Me parece oportuno que te tomes un descanso, campeón», expresó al ponerse de pie y tendiéndole la mano a Lucas. Sin titubear, el niño agarró su mano y juntos se dirigieron de vuelta hacia donde Ana los aguardaba. Al sujetar la manita de Lucas, Carlos experimentó una mezcla singular de satisfacción y compromiso. Se trató de un acto sencillo, pero cargado de simbolismo. Al llegar donde Ana, ésta esbozó una sutil sonrisa. Observó cómo interactuaban, desplazando la mirada de Carlos a Lucas, y comentó que parecían tener una buena relación. Carlos, con una sonrisa, elogió las habilidades de enseñanza de Lucas. Ana asintió, percibiendo que, después de tanto tiempo, existía la probabilidad de que las circunstancias mejoraran. «Lucas, ¿te apetece regresar a casa?», inquirió, acercándose a su hijo. El pequeño observó a Carlos antes de contestar, como si estuviera esperando su aprobación. Lucas preguntó inesperadamente a Ana y a Carlos si podía unirse a ellos. Después de un instante de reflexión, Carlos guardó silencio, pensando en la sugerencia. Era consciente de que no podía llegar de repente a sus vidas, pero tampoco deseaba rechazar a Lucas tras este gesto. Finalmente, mirando a Ana, expresó: «Si tu madre está de acuerdo, me encantaría acompañarte». Después de examinarlo brevemente, Ana asintió lentamente. «Acepto esta vez», comentó en un tono imparcial, pero sin mostrar hostilidad. De esta manera, los tres se pusieron en marcha hacia la salida del jardín. A pesar de las dudas que le deparaba el futuro, Carlos experimentaba una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Un anhelo por un futuro mejor. Había numerosas tareas de arreglo por delante, sin embargo, por vez inicial confiaba en su capacidad para llevarlas a cabo, y todo se iniciaba con un sencillo gesto de su hijo. Por un instante, Carlos mantuvo la roca en su palma, contemplándola con la sensación de que poseía un valor superior al real. La construcción de la torre de Lucas continuaba a mitad de camino, mientras el pequeño la observaba con calma, aguardando a que tomara alguna acción. Carlos, acostumbrado a tomar decisiones trascendentales y realizar actos llamativos, comprendió que este instante, modesto y pasajero para cualquier observador, quizás representaba el momento más crucial de su existencia. Interrogó sobre la forma en que prefería que la colocaran, intentando participar en la dinámica propuesta por Lucas. Con una sonrisa tímida pero sincera, Lucas indicó un punto en lo alto de la torre. Advirtió sobre la posibilidad de reiniciar si algo caía. Carlos asintió, inclinándose hacia el diminuto montón de rocas. Con sumo cuidado, puso la roca en el lugar señalado por Lucas, sintiendo un leve temblor en sus manos. Consideró que era ridículo que algo tan sencillo le generara tanta ansiedad. Sin embargo, le resultaba imposible pasar por alto la importancia de este instante. Después de que la piedra se asentó firmemente y la torre se mantuvo en pie, Lucas aplaudió con delicadeza, expresando su alegría infantil al decir: «Lo lograste de maravilla». Una sensación cálida invadió el pecho de Carlos, provocándole una sonrisa. No tenía memoria de la última vez que habían elogiado de esa forma, sin segundas intenciones ni motivos ocultos. La aprobación de su hijo tenía más valor que cualquier éxito en su carrera. La partida prosiguió durante algunos minutos adicionales, con Lucas liderando y Carlos obedeciendo sus indicaciones. De manera gradual, el pequeño mostraba signos de tranquilizarse, lo que hizo que Carlos se diera cuenta de que la barrera emocional entre ellos empezaba a desvanecerse. Fue un pequeño avance, pero significativo para infundirle optimismo. Tras un momento de silencio, Carlos habló: «Lucas, quiero que entiendas que estaré a tu lado pase lo que pase, a partir de este momento». Con una mirada lateral, Lucas mostró una mezcla de interés y duda. De manera espontánea, cuestionó si eso implicaba que visitaría su hogar a diario. Por un instante, Carlos vaciló. Su intención era evitar comprometerse más allá de lo que pudiera realizar,
al mismo tiempo que deseaba que Lucas no percibiera que estaba eludiendo su pregunta. Explicó sinceramente: me comprometo a estar a tu lado tanto como me sea posible. Tal vez no de manera constante, pero con la frecuencia necesaria para que confíes en mi apoyo. Después de meditar brevemente sobre el tema, Lucas aceptó. Expresó con picardía que estaba de acuerdo, pero señaló la importancia de mejorar en la construcción de torres. Una risa brotó de Carlos, como si estuviera dejando escapar la presión que había estado acumulando dentro de él. Experimentaba la comprensión de la verdadera esencia de la paternidad. No se refería a acciones impresionantes, sino a estar presente en los instantes pequeños, como este. Desde lejos, Ana contemplaba la situación desde la puerta del jardín. Optó por darles espacio a Lucas y Carlos para que pudieran entablar una conversación, aunque se mantuvo cerca, preparada para actuar si surgía algún contratiempo. Al observar la interacción entre los dos, experimentó como una gran carga desaparecía de encima de él. Tal vez, solo tal vez, Carlos estaba verdaderamente listo para hacer un cambio. Pasado un tiempo, Lucas empezó a dar bostezos, su ritmo disminuyendo. Carlos percibió el cansancio reflejado en la mirada del pequeño y determinó que era el instante adecuado para concluir la partida. Me parece oportuno que te tomes un descanso, campeón, expresó al levantarse y tenderle la mano a Lucas. Sin titubear, el niño agarró su mano y juntos se dirigieron de vuelta hacia donde Ana los aguardaba. Al sujetar la manita de Lucas, Carlos experimentó una mezcla singular de satisfacción y compromiso. Se trató de un acto sencillo, pero cargado de simbolismo. Al llegar donde Ana, ésta esbozó una leve sonrisa. Comentó que parecía que se llevaban bien, mientras sus ojos iban de Carlos a Lucas. Carlos, mirando a Lucas con una sonrisa, respondió que era un excelente profesor. Ana experimentó una sensación nueva, creyendo que, después de tanto tiempo, las circunstancias podrían resultar favorables. Dirigiéndose a su hijo, le propuso regresar a casa. «Lucas, ¿te apetece volver a casa?», inquirió, inclinándose hacia él. El pequeño observó a Carlos antes de contestar, como si estuviera esperando su aprobación. Lucas sorprendió a Ana y a Carlos al preguntarles si podían acompañarlo. Después de un instante de reflexión, Carlos guardó silencio ante la propuesta. Era consciente de que no podía irrumpir de repente en sus vidas, pero tampoco deseaba descartar a Lucas tras este gesto. «En caso de que tu madre lo apruebe, me encantaría asistir», expresó al fin, dirigiendo su mirada hacia Ana. Después de revisarlo brevemente, Ana asintió lentamente. Expresó que estaba de acuerdo en esta ocasión en un tono neutral, sin mostrar hostilidad. Con eso, los tres se dirigieron hacia la salida del jardín, iniciando su marcha. A pesar de las dudas que le deparaba el futuro, Carlos experimentaba una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esperanzas. Existían numerosas tareas de arreglo, sin embargo, por vez inicial confiaba en mi capacidad para llevarlas a cabo. Todo empezaba con un sencillo gesto de la mano de su pequeño. El viaje de regreso a casa transcurrió con calma, casi resultando placentero. Mientras observaba cómo las luces de la ciudad se deslizaban, Lucas descansaba su cabeza en el respaldo del asiento trasero del automóvil. Ana manejaba en completo silencio, echando de vez en cuando miradas a Carlos, quien permanecía a su lado, inmerso en sus propios pensamientos. A pesar de su mutismo, la ausencia de palabras no generaba incomodidad. Se trataba de un espacio neutral que les resultaba imprescindible para reflexionar sobre la situación actual. Carlos no conseguía apartar los ojos del espejo retrovisor, donde observaba la serena expresión de Lucas, quien parecía estar a punto de quedarse dormido. Cada movimiento del niño, cada mínima manifestación, evocaba en él aspectos de su propia persona. Observar su historia pasada de forma más sencilla y pura le generaba una combinación de satisfacción y remordimiento. Era consciente de que cada día que había estado ausente se perdía para siempre. Al fin arribaron al edificio donde residían Ana y Lucas. Se trataba de un sitio sencillo pero muy bien mantenido, con hermosas flores adornando el reducido jardín de la entrada y una iluminación acogedora en los ventanales.
Mientras acompañaba a Ana y Lucas hacia el apartamento, Carlos experimentó una ligera sensación de nervios en su estómago. No solía estar familiarizado con lugares tan simples como este. A pesar de haber disfrutado de una vida llena de lujos y excesos, encontraba en ese sitio una sensación de paz que lo reconfortaba. Al abrir la puerta de su piso, Ana permitió que Carlos pasara a su lado. A pesar de ser reducido, el lugar resultaba acogedor, con una decoración personal que reflejaba la vida que Ana había creado para ella y su hijo. En un rincón de la sala se encontraba una repisa repleta de juguetes ordenadamente dispuestos, mientras en la pared se apreciaban las ilustraciones de Lucas, algunas de ellas rubricadas con letras grandes y poco pulcras que expresaban un cariñoso para mamá. Ana indicó a Lucas que tomara asiento mientras lo conducía hacia su cuarto. Me dispongo a ponerlo a dormir y regreso enseguida. Carlos asintió con la cabeza y se acomodó en el diminuto sofá de la sala. Experimentó una sensación extraña al encontrarse en un lugar tan privado, como si estuviera profanando algo sagrado. Observó a su alrededor, percibiendo pequeños elementos que reflejaban el esmero de Ana en su rol de madre. En la mesa de café se encontraban apilados varios libros para niños, un cuadro con una imagen de ella y Lucas sonriendo en un parque, y una pizarra pequeña con dibujos realizados con rotuladores de colores. Mientras aguardaba, no resistió la tentación de ponerse de pie y dirigirse hacia la imagen colgada en la pared. Deteniéndose frente a ella, observaba detenidamente las expresiones alegres de Ana y Lucas. En la fotografía se reflejaba una alegría auténtica que Carlos llevaba tiempo sin experimentar. Notó que, a pesar de su ausencia, Ana había realizado una labor excepcional en la crianza de Lucas. Sentía una gran admiración por eso, aunque al mismo tiempo experimentaba un intenso sentimiento de culpa. Ana preguntó por la opinión de Carlos al regresar al salón sin ser percibida por él. Sorprendido, Carlos se volvió hacia la mujer. Ana se encontraba recargada en el umbral de la puerta, con los brazos entrelazados. En su mirada se percibía una combinación de interés y prudencia. Carlos confesó con honestidad: estaba reflexionando sobre todas tus acciones a favor de él. Has demostrado ser una madre excepcional, Ana. Debe haber sido todo un desafío realizarlo sin ayuda. Después de observarlo detenidamente durante un instante, Ana suspiró y se dirigió hacia la cocina. Mientras vertía 2 tazas de té, comentó: no resultó sencillo. En ciertas ocasiones, me encontraba en la incertidumbre de continuar. Sin embargo, Lucas siempre representó mi principal apoyo. No podía darme por vencido ante él. Carlos asintió mientras aceptaba la taza que Ana le tendía. Tomaron asiento en la diminuta mesa del comedor, uno frente al otro, como individuos que tenían una historia pasada complicada, pero un futuro prometedor. Después de un instante, Carlos rompió el silencio expresando su deseo de enmendar errores, no solo con Lucas, sino también con su interlocutor. Aunque desconozco el método, estoy decidido a adquirir nuevos conocimientos. Ana observó a Carlos por encima de su taza, con una mirada que reflejaba tanto escepticismo como esperanza. Carlos, te hablaré con sinceridad. Resulta difícil para mí creer en tu compromiso real. Después de transcurrir 5 años, a pesar de que hoy has dado un paso significativo, no puedo borrarlo todo de la noche a la mañana. Carlos respondió de inmediato con determinación: no estoy esperando que lo hagas. Sin embargo, en este momento me encuentro aquí y deseo formar parte del día a día de Lucas. No puedo alterar lo sucedido entre nosotros, pero tengo el poder de influir en lo que ocurra de ahora en adelante. En silencio se mantuvo Ana, entreteniéndose con la cucharilla dentro de su taza. Alzó la vista al fin y lo observó detenidamente. Expresó con ternura: Lucas es mi prioridad. Debes hacerlo en beneficio de él, no por tu propia cuenta ni por la mía. Se merece tener un padre y también merece contar con una persona en la que pueda depositar su confianza. Carlos asintió, percibiendo la carga de lo que acababa de decir. A pesar de comprender la dificultad de la situación, estaba completamente decidido a seguir el camino correcto. Después de mucho tiempo, experimentaba una sensación de tener una razón de ser que trascendía su logro individual. Ana, cuenta conmigo. Ni por vanidad ni por redención.
Con firmeza en su voz, expresó su determinación de hacerlo por él. Ana examinó detenidamente su rostro en busca de indicios de incertidumbre o engaño. Sin embargo, no halló ninguno. Por primera vez, consideró la posibilidad de que Carlos estuviera siendo sincero. Con un suave suspiro, asintió. Expresó su deseo de comprobar si cumpliría su promesa con un tono tranquilo, aunque con un destello de optimismo. Esa noche, al salir del apartamento, Carlos percibió una transformación en el ambiente. A pesar de la gran cantidad de tareas pendientes, tenía la certeza de que avanzaba en la dirección adecuada. Apenas iniciaba, pero estaba decidido a recuperar lo que había extraviado, avanzando poco a poco. El viaje de regreso a casa transcurrió de manera apacible, casi resultando placentero. Mientras observaba cómo las luces de la ciudad se deslizaban, Lucas descansaba su cabeza en la ventanilla trasera del vehículo. Ana manejaba en completo silencio, echando de vez en cuando miradas a Carlos, que permanecía sentado a su lado, inmerso en sus propios pensamientos. A pesar de su mutismo, la ausencia de palabras no generaba incomodidad. Se convirtió en un espacio neutral que les permitió reflexionar sobre la situación que estaban viviendo. Carlos no conseguía apartar los ojos del espejo retrovisor, donde contemplaba la serena expresión de Lucas, quien parecía estar a punto de quedarse dormido. Cada movimiento del niño, cada mínima manifestación, evocaba en él algo de su propia persona. Observar su historia pasada de manera sencilla y pura le generaba emociones encontradas, una combinación de satisfacción y remordimiento. Era consciente de que cada día que no estaba presente se perdía para siempre. Al fin arribaron al edificio donde residían Ana y Lucas. El sitio era sencillo, aunque estaba muy bien mantenido, con hermosas flores en el diminuto jardín de la entrada y una iluminación acogedora en los ventanales. Mientras acompañaba a Ana y Lucas al apartamento, Carlos experimentó una ligera sensación de nervios en el estómago. No estaba familiarizado con lugares tan simples como este. A pesar de haber disfrutado de una vida llena de lujos y excesos, encontraba en ese sitio una sensación de paz que lo reconfortaba. Al abrir la puerta de su piso, Ana permitió que Carlos pasara a su lado. Aunque era reducido, el lugar resultaba acogedor, con una decoración personal que reflejaba la vida que Ana había creado para ella y su hijo. En un rincón de la sala se encontraba una repisa repleta de juguetes ordenadamente dispuestos, mientras en la pared se apreciaban las ilustraciones de Lucas, algunas de ellas con la firma en letras grandes y toscas que expresaban, dedicado a mamá. Ana indicó a Lucas que se sentara mientras lo conducía hacia su cuarto. Me dispongo a acostarle y regreso enseguida. Carlos asintió con la cabeza y se acomodó en el diminuto sofá de la sala. Experimentó una sensación inusual al encontrarse en un lugar tan privado, como si estuviera profanando algo sagrado. Observó a su alrededor y se percató de los pequeños detalles que evidenciaban el esmero de Ana en su rol de madre. Una montaña de libros para niños sobre la mesa, un cuadro con una imagen de ella y Lucas riendo en un parque, y una pizarra adornada con dibujos hechos con rotuladores de distintos colores. Mientras aguardaba, se vio obligado a ponerse de pie y dirigirse hacia la imagen colgada en la pared. Deteniéndose frente a ella, observaba detenidamente las expresiones alegres de Ana y Lucas. En la imagen se reflejaba una alegría sincera que Carlos no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Notó que, a pesar de su ausencia, Ana había realizado una labor excepcional cuidando a Lucas. Aquello despertaba en él una gran admiración, pero al mismo tiempo lo invadía un intenso sentimiento de culpa. Ana, que había vuelto al salón sin ser percibida por Carlos, le preguntó: ¿Cuál es tu opinión? Sorprendido, Carlos se volvió hacia la mujer. Ana se encontraba recargada en el umbral de la puerta, con los brazos entrelazados. En su mirada se combinaba un interés cauteloso. Carlos reconoció sinceramente todo lo que has hecho por él. Has sido una madre excepcional, Ana. Debe haber sido todo un desafío para ti haberlo hecho sin ayuda. Después de observarlo detenidamente durante un instante, Ana dejó escapar un suspiro y se dirigió hacia la cocina. Mientras vertía 2 tazas de té, comentó: no resultó sencillo. En ciertas ocasiones, me encontré cuestionando mi capacidad para continuar. Sin embargo,
Lucas siempre fue mi principal apoyo. No podía darme por vencido ante él. Carlos aceptó la taza que Ana le tendía con un gesto de acuerdo. Tomaron asiento en la diminuta mesa del comedor, uno frente al otro, como individuos que habían vivido un pasado complejo, pero que ahora tenían un futuro prometedor por delante. Después de un breve instante, Carlos rompió el silencio al expresar su deseo de actuar correctamente en esta ocasión, no solo con Lucas, sino también contigo. Aunque desconozco el método, estoy listo para adquirir nuevos conocimientos. Ana observó a Carlos por encima de su taza, con una mirada que reflejaba tanto escepticismo como esperanza. Carlos, te hablaré con sinceridad. Resulta difícil para mí creer en tu compromiso real. Después de transcurrir 5 años, a pesar de haber dado un paso significativo en el día de hoy, no puedo borrar todo de mi mente de la noche a la mañana. No tengo esa expectativa, contestó prontamente Carlos, con determinación en su tono de voz. Sin embargo, en este momento estoy presente y deseo formar parte de la vida de Lucas. No puedo alterar lo sucedido entre nosotros, pero tengo el poder de influir en lo que ocurra de ahora en adelante. En silencio se mantuvo Ana, entreteniéndose con la cucharilla dentro de su taza. Al fin, alzó la vista y lo observó detenidamente. Para mí, Lucas es mi prioridad absoluta, expresó con ternura. Si decides llevar a cabo esto, debe ser por él, no por ti ni por mí. Se merece tener un padre y también merece contar con alguien en quien pueda depositar su confianza. Carlos asintió, notando la importancia de lo que acababa de decir. A pesar de comprender la dificultad de la situación, estaba firme en mi determinación de actuar de manera justa. Después de mucho tiempo, experimentaba una sensación de tener una misión que trascendía su logro individual. Realizaré esa acción, Ana, no movido por el orgullo ni con la intención de redimirme. Con firmeza en sus palabras, expresó su determinación de llevar a cabo la tarea en su nombre. Ana examinó detenidamente su rostro en busca de indicios de incertidumbre o engaño. Sin embargo, no detectó ninguno. Por primera vez consideró la posibilidad de que Carlos estuviera siendo sincero. Con un suspiro apenas perceptible, asintió. Expresó su deseo de comprobar si cumplirías tu promesa con un tono imparcial, aunque con un destello de optimismo. Esa noche, al salir del apartamento, Carlos percibió una transformación en el ambiente. A pesar de la gran cantidad de tareas pendientes, tenía la certeza de que avanzaba en la dirección adecuada. Apenas iniciaba, sin embargo, estaba firme en su determinación de recuperar lo que había extraviado, avanzando poco a poco. Los días posteriores al encuentro en la casa de Ana resultaron ser muy agitados para Carlos. Cada vez que se enfrentaba al espejo, no solo se contemplaba como el triunfador que había erigido un imperio, sino también como aquel que había fracasado en los aspectos fundamentales de la existencia. Lucas no se limitaba a ser un hijo que no estaba presente. Durante mucho tiempo, había pasado por alto una parte de sí mismo. Al decidir comprometerse en la crianza del niño, Carlos comprendió la importancia de respaldar sus palabras con acciones concretas. Una mañana de sábado, Carlos aparcó su vehículo enfrente del edificio donde residían Ana y Lucas. La noche anterior la pasé reflexionando sobre cómo se desarrollaría la jornada de hoy. No solía interactuar con niños, menos aún con uno que era de su propia familia, pero comprendía que debía dar el primer paso. Ana, a pesar de mantener cierta reserva, había accedido a que Carlos compartiera el día con Lucas. En la entrada del edificio se presentó Lucas, luciendo una camiseta multicolor y calzando tenis deportivos. Con una pequeña mochila al hombro y una expresión que combinaba entusiasmo con timidez, se podía observar en su rostro. Ana observaba detenidamente a Carlos, manteniendo los brazos cruzados y una mirada seria, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. Carlos, con la intención de aparentar calma a pesar de sus nervios, le preguntó al otro si estaba preparado como un verdadero campeón. Lucas dio un gesto afirmativo, y antes de dirigirse al vehículo, observó a Ana en busca de su aprobación. Inclinándose hacia él, Ana depositó un beso en su frente y le susurró algo al oído que provocó una sonrisa en el niño. Después, Lucas se dirigió rápidamente hacia el vehículo, abrió la puerta del asiento del acompañante y se subió con alegría.
Ana le dijo a Carlos que disfrutaran, con un tono más amable de lo que él imaginaba, aunque manteniendo su firmeza, recordándole que el niño tenía 5 años y no era uno de sus colegas comerciales. Carlos asintió en señal de comprensión del mensaje. Después de que subieron al vehículo, arrancó el motor y se encaminaron hacia el zoológico, un sitio que Lucas había mencionado con entusiasmo al responder a la pregunta de Carlos sobre sus preferencias. El viaje transcurrió con total calma. A pesar del intento de Carlos por entablar una charla, Lucas, aunque algo callado al principio, empezó a mencionar los animales que tenía ilusión por observar. El entusiasmo que transmitía era tan inspirador que Carlos se asombró al sentirse reconfortado por la espontaneidad con la que el pequeño se expresaba. Parecía que, durante un instante, todas las presiones se esfumaban. Al llegar al zoológico, Lucas descendió del vehículo con entusiasmo y se puso a avanzar delante de Carlos, indicando los letreros y haciendo preguntas acerca de cada criatura. A pesar de estar acostumbrado a tomar la iniciativa, Carlos optó por adaptarse al ritmo de su hijo. Adquirió las entradas y permitió que Lucas liderara la visita. Lucas señaló emocionado un león, y tirando de la mano de Carlos, lo llevó corriendo hacia la sección de los felinos. Carlos continuó observando al niño, quien mostraba entusiasmo ante cada acción del león tras el vidrio. Lucas no paraba de hablar, planteando preguntas a las que Carlos apenas podía contestar. A pesar de su desconocimiento, Carlos no se sintió incómodo, sino sorprendentemente conectado. Inclinándose hacia Lucas, le preguntó si le agradaban los leones. Así es, tienen mucha fortaleza y coraje, contestó Lucas, emulando un rugido que provocó la risa de Carlos. Parece que tú también posees valentía y fuerza, comentó Carlos con una sonrisa genuina, lo cual sorprendió a Lucas, quien luego le miró con asombro y luego esbozó una sonrisa tímida. Continuaron explorando el zoológico, haciendo paradas en cada sección para contemplar a los animales y adquirir conocimientos acerca de ellos. Carlos adquirió helados para los dos, y experimentó, después de un largo periodo, que lo que ocurría fuera, sus asuntos, su prestigio, su estilo de vida lujoso, eran irrelevantes. Lo único relevante era este instante junto a su hijo. En cierto instante, durante un breve descanso en el asiento, Lucas observó a Carlos con una expresión seria. Inquirió por qué no había llegado antes, con una voz serena pero firme. Carlos se vio sorprendido por la pregunta. Ya me imaginaba que este momento se acercaba, pero no me sentía listo para afrontarlo. Después de inhalar profundamente, dirigió la mirada hacia Lucas y concluyó que la sinceridad era la mejor opción para responder. Expresó con franqueza: no cuento con una justificación válida, Lucas. Me equivoqué al no prestar atención a lo verdaderamente esencial. Estaba tan concentrado en otras cuestiones. Quiero expresarte mi pesar por no haberte acompañado desde el inicio. En silencio, Lucas contemplaba a su rostro infantil, lleno de pensamientos. Finalmente, movió la cabeza con calma, como si estuviera reflexionando sobre lo dicho. ¿Tienes pensado quedarte un rato más?, inquirió. Carlos experimentó una sensación de opresión en la garganta. Sin embargo, consiguió esbozar una sonrisa. Expresó su compromiso de permanecer presente en todo momento, consciente de que esas palabras representaban un compromiso irrompible. La respuesta le satisfizo a Lucas, quien se recostó en el banco y contempló el cielo. Al estar junto a Carlos, experimentó una combinación de tranquilidad y compromiso. Ese día marcaba el inicio de algo nuevo, experimentando por vez primera la sensación de estar creando un vínculo genuino con su hijo. Al volver a casa esa tarde, Lucas se acercó rápidamente a Ana, lleno de emoción para compartirle todas las cosas que había presenciado. Al escuchar los pormenores, Ana dirigió una sutil sonrisa a Carlos. Expresó: hoy parece que te desempeñaste de manera excelente, aunque manteniendo cierta prudencia. Carlos asintió con la certeza de que aún le aguardaba un extenso trayecto por delante. No obstante, en esa jornada, experimentó por vez primera la sensación de progresar en la senda adecuada. Desde ese día en el zoológico, la rutina de Carlos empezó a experimentar transformaciones. Fue un pequeño avance con gran importancia en su proceso de establecer una conexión con Lucas.
A pesar de tener claro que un día no bastaría para compensar tantos años de ausencia, Carlos estaba decidido a mostrar tanto a su hijo como a Ana que podía ser un padre presente y comprometido. El sábado siguiente, Carlos llegó a tiempo al edificio donde residían Ana y Lucas. Tenía en mente llevar a Lucas a un parque cercano, pero en esta ocasión decidió hacerlo de manera más íntima. Preparó una mochila con los elementos necesarios para armar un papalote, un recuerdo de su niñez cuando su padre le había mostrado cómo hacerlo. A pesar de la escasez y la falta de nitidez de esos recuerdos, Carlos anhelaba compartir algo importante con Lucas. Al salir del edificio, la mirada de Lucas se iluminó al encontrarse con Carlos. La relación entre ellos se volvía cada vez más espontánea, y el pequeño ya no exhibía la misma timidez de antaño. Ana, que estaba en la entrada, le dedicó una mirada significativa a Carlos, expresando más de lo que cualquier palabra podría transmitir. «Por favor, no me decepciones». Lucas, lleno de entusiasmo, preguntó qué planes teníamos para el día mientras se acomodaba en el coche. Carlos esbozó una sonrisa y exhibió la mochila que tenía en el asiento de atrás. «El día de hoy nos dedicaremos a fabricar un papalote y hacerlo volar en el parque», contestó con un «¿Qué opinas?». Lucas, lleno de emoción, no pudo evitar hacer varias preguntas acerca de la construcción de un cometa y su capacidad para alcanzar alturas similares a las de los aviones. Carlos experimentó una sensación nueva al percibir que sus esfuerzos por conectarse con su hijo estaban empezando a dar resultados. La curiosidad y el interés de Lucas eran la motivación perfecta para él. Al llegar al parque, se dispusieron a encontrar un rincón apacible resguardado por la sombra de un frondoso árbol. Carlos extrajo los útiles de la mochila. Se necesitan palitos de madera, hojas de colores, cuerda, adhesivo y unas tijeras. Frente a él se sentó Lucas, observando detenidamente cada movimiento como si estuviera asimilando algo realmente sorprendente. Carlos detalló el proceso comenzando por la creación del marco utilizando las varillas, mientras ensamblaba con precisión las piezas de madera. Lucas intentó imitarlo, procurando colaborar con sus manitas. Aunque algunas secciones terminaron desalineadas, Carlos comprendió que lo fundamental no residía en el producto final, sino en el desarrollo del proceso. Cada interrogante planteado por Lucas y cada expresión de alegría al tratar de recortar el papel indicaban que estaban creando algo que trascendía la simple elaboración de un cometa. Estaban forjando una conexión. Lucas, de repente, preguntó si solías hacer eso cuando eras pequeño, mientras Carlos arreglaba el hilo. Carlos hizo una pausa, evocando los escasos instantes que había compartido con su padre, un hombre distante y constantemente ocupado. A pesar de que sus recuerdos no eran completamente alegres, optó por contestar con sinceridad. Expresó que no lo hacía con mucha frecuencia, mientras dirigía una sonrisa amable a Lucas. Cuando mi padre encontraba un momento libre, solía dedicarlo a enseñarme cosas como esta. Deseo que podamos disponer de más tiempo para compartir actividades juntos. Lucas asintió en señal de conformidad con la respuesta, sin mostrar dudas. Después de un tiempo, el cometa estaba preparado para ser lanzado. El diseño era modesto, sin embargo, los tonos vibrantes del papel añadían un detalle distintivo. Lucas, sorprendido, expresó, «¡Qué asombroso!», alzándolo con delicadeza como si fuera un objeto preciado. Carlos tomó el hilo y condujo a Lucas hacia un área despejada con la intención de comprobar si el objeto volaba. Con un viento ideal, tras algunos intentos fallidos, el cometa finalmente se elevó en el aire. Mientras Lucas recorría el prado, sujetaba con firmeza la cuerda y soltaba risas estruendosas. Desde unos cuantos pasos atrás, Carlos contemplaba a la persona con un sentimiento de satisfacción completamente nuevo para él. En este instante, sencillo pero cargado de significado, se convertía en una de las experiencias más preciadas que había experimentado. Tras un lapso de tiempo, Lucas hizo una pausa, inhalando con esfuerzo, aunque mostrando una amplia sonrisa en su cara. Observando el firmamento, comentó, «Vuela a gran altura». Carlos se aproximó a Lucas y colocó su mano en el hombro de este último. «Gracias a ti, todo esto ha sido posible. Construyamos esto juntos». Con una expresión llena de asombro, Lucas observó a Carlos,
algo que nunca antes había presenciado. El simple acto, la conexión entre ellos, eliminaba cualquier incertidumbre que pudiera tener acerca de su habilidad para ser un padre ejemplar. Al caer el sol, se acomodaron en el pasto y contemplaron el cometa que continuaba surcando el firmamento. Carlos comprendía que en este instante no era posible eliminar lo ocurrido en el pasado. Sin embargo, tenía la certeza de que representaban un avance hacia un porvenir más prometedor. Al regresar a su hogar, Ana los acogió con una cálida sonrisa mientras escuchaba con interés las anécdotas de Lucas acerca del cohete espacial que había armado junto a su padre. Mientras el pequeño se dirigía a su cuarto para guardar el papalote, Ana se giró hacia Carlos. Con un tono que denotaba sorpresa y aprobación, comentó que parecía estar desempeñándose correctamente. Carlos asintió, percibiendo que sus acciones estaban empezando a dar frutos. Contestó que era un buen punto de partida, pero expresó su deseo de ir más allá. Deseo convertirme en una persona en la que él pueda depositar su confianza, no ser solamente un recuerdo fugaz para él. Ana lo observó en silencio, analizando si realmente estaba siendo honesto. Finalmente, dio su aprobación con la cabeza. Sigue en ese camino, ya que Lucas cuenta contigo, pero es importante que estés totalmente atento a él. Carlos asintió con entendimiento, consciente de que aún le quedaba un largo trecho por recorrer. Sin embargo, al regresar a su hogar esa noche, experimentó la sensación de estar creando algo significativo después de mucho tiempo. Y ese sentimiento, por encima de cualquier logro laboral, le otorgaba una razón de ser que jamás había experimentado. Esa mañana, Carlos se levantó temprano decidido a avanzar en su propósito de integrarse en la vida de Lucas. A pesar de avanzar con lentitud, cada jornada junto a su hijo alimentaba en él una sensación desconocida hasta entonces, una unión auténtica que se fortalecía. A pesar de ello, era consciente de que simplemente realizar juegos en el parque o actividades pequeñas no era suficiente. Era el instante de establecer su posición en la vida de Lucas y demostrarle a Ana que sus propósitos eran genuinos. Bajo esa mentalidad, Carlos echó un vistazo al reloj. Faltaban unas horas antes de recoger a Lucas para una próxima excursión. Optó por dedicar ese momento a meditar sobre la mejor manera de tratar el asunto con Ana. Era consciente de que ella mantenía ciertas reservas, y con toda la razón. Después de una larga ausencia, regresó a sus vidas intentando corregir sus equivocaciones. Sin embargo, no tenía la certeza de ser completamente aceptado. Al llegar al inmueble, Carlos divisó a Ana aguardándolo en la entrada. A pesar de su serenidad aparente, su actitud insinuaba que guardaba pensamientos por compartir. Persiguió a la chica a toda velocidad, sujetando con alegría su cometa. «Padre mío», Lucas preguntó con entusiasmo si hoy íbamos a hacerlo de nuevo, con una sonrisa radiante en su rostro. Carlos se inclinó para abrazar al niño, experimentando cómo esas palabras calaban hondo en su interior. Por primera vez, Lucas se dirigió a él como papá sin dudarlo, un gesto que tenía un gran significado para ambos. «Claro que sí, campeón», contestó, a pesar de que sus ojos coincidieron fugazmente con los de Ana, quien lo miraba detenidamente. Mientras aguardaba, Lucas se subió al vehículo con su cometa, tarareando una melodía. Ana, en cambio, se acercó a Carlos con los brazos cruzados. «Se percibe una mejora en su relación», comentó con neutralidad, sin mostrar hostilidad. «Ojalá», contestó Carlos, considerando que era el instante adecuado para hablar del asunto. «No deseo que sea solo una racha de días buenos. Deseo mantener una actitud perseverante. Me gustaría conversar contigo acerca de establecer de manera oficial mi rol en la vida de Lucas, Ana». Ana arqueó una ceja, demostrando su sorpresa, aunque conservó la serenidad. Inquirió con cuidado, queriendo saber con precisión a qué se refería. Carlos decidió detenerse por un momento antes de contestar. Expresó su deseo de involucrarse plenamente en su vida, no solo compartiendo salidas o momentos agradables, sino también participando en las decisiones trascendentales. «Entiendo que no es sencillo solicitarlo, pero estoy preparado para esforzarme al máximo con tal de obtener la confianza tuya y la de él». Un breve instante de silencio se apoderó de Ana mientras observaba detenidamente el semblante de Carlos.
Al final, dio su aprobación con un gesto serio en su rostro. Charlemos sobre ese tema más tarde, una vez que hayas vuelto con él. Carlos asintió con entendimiento, consciente de que este diálogo sería fundamental para su relación venidera con Lucas. Llegó el momento de mostrar su compromiso para cumplir lo prometido. Tras una extensa charla llena de sinceridad, Ana optó por brindarle a Carlos la posibilidad de comprometerse de manera oficial en la crianza de Lucas esa noche. Establecieron normas precisas y decidieron progresar de forma gradual, siempre poniendo en primer lugar el bienestar del menor. Lucas se sentía contento por la mayor presencia de su padre, lo que contribuía a consolidar su vínculo con él. Con el paso de los años, Carlos se transformó en un padre dedicado, adquiriendo sabiduría de sus fallos y estableciendo un hogar fundamentado en el afecto y la lealtad. A pesar de las dificultades en el trayecto, consiguieron curar las cicatrices del ayer y construyeron un mañana colmado de ilusión en compañía. La conmovedora trama acerca de redención y afecto nos enseña que siempre hay oportunidad de enmendar los fallos previos y forjar nuevas conexiones. Si la historia de Carlos y Lucas te emocionó y te llegó al corazón, comparte tus impresiones en la sección de comentarios y descríbenos cuál fue el momento que más te conmovió. Recuerda darle me gusta y compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar un poco de inspiración en el día de hoy. Si disfrutas de relatos similares, no dudes en suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido apasionante. Nos gustaría conocer el origen de nuestros espectadores para explorar la extensión de nuestra audiencia.